Ya. Partamos, ¿no? Pues, primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en el taller de nivelación? ¿Cómo estuvo? ¿Mal? Ya, igual es normal al comienzo que las notas sean bajas. ¿Qué taller? Chucha. Ya, piola. Miren, el control que se les viene ahora eh, es lo mismo ya. Son los mismos contenidos. Es concepto de mol, masa molar y nomenclatura. Taller. Sí, sí, es que en la planificación sale como taller de nivelación. Sí, pero el nombre no. Ya, pues entonces me alegro que le haya ido bien, pues. Igual no se preocupen. Es el 10% creo, el promedio de los controles. Creo, no estoy seguro. Al menos cuando yo di química era así. Ya, bueno. En la que tienen que preocuparse es la PEP 2. La PEP 2 es la que los va a salvar. Igual la PEP 2 es fácil. Son contenidos súper eh, hay que, ¿cómo se llama esto? Mecanizar, son contenidos muy mecanizables, porque ahí es donde entra redox, ácido base, todo eso, ¿verdad? Que al final es hacer un paso a paso, son puros paso a paso. Acá de hecho, yo creo que estos contenidos de concepto de model, masa molar y nomenclatura son los más densos, pero ya. Eh, bueno, como vamos a preparar el control uno les traje dos ejercicios y tengo también uno que otro de nomenclatura. Entonces ahí vamos a ir haciéndolo paso a paso. Cualquier cosita me van diciendo y todo. Esta alternativa o desarrollo láser. Mira, cuando yo di química era alternativa y tenía 25 preguntas, creo, y se descontaba por mala. Pero eh, tengo entendido de que la coordinación está cambiando porque están haciendo un montón de cambios en pro del beneficio del estudiante. Entonces creo que ahora son con desarrollo. Porque cuando yo di química era un puro control. Ustedes tienen cuatro y tienen preguntas de desarrollo. Entonces yo creo que va a ser lo mismo. Sí, igual les recomiendo que estudien harto para las pruebas, porque química no es tan papeable, porque la coordinación le pone mucho color. Entonces no dan las pruebas y es complicado encontrar pruebas de semestres pasados. Yo ahora les traigo unos ejercicios tipo prueba, pero estuvo difícil pillar uno. Ya, pues, entonces vamos con la primera pregunta. Oye, disculpen si va un poco pegado el director. Ya, esta pregunta dice, una disolución de ácido clorhídrico de 0,10 molar se mezcla con una disolución de hidróxido de sodio de 0,15 molar. Si se mezclan 100 ml del ácido clorhídrico y 100 ml del hidróxido de sodio, calcule la concentración molar de iones en la disolución resultante y determine el volumen necesario para neutralizar completamente 50 ml de hidróxido de sodio con la concentración de 0,15 molar. Ya, a ver. Eh, ¿Alguien tiene alguna idea de cómo partir? Igual lo ideal es que vayamos haciéndolo paso a paso. Ya, a ver. Lo primero que nada, viendo cómo es la fórmula. Ya, ya, eso es lo primero. Lo primero es plantear la reacción que se está llevando a cabo. Ya, eso es lo primero que vamos a hacer, porque luego, como dice acá, hay que calcular la concentración molar de los iones presentes en la disolución.
Entonces vamos a partir haciendo esto. Miren, este ejercicio es un ejercicio de ácido-base, ¿ya? Es un ejercicio de neutralización, donde existe un ácido y existe una base, los cuales se juntan y se neutralizan. Ahora, ¿cuál es la data de esto? Es que cuando uno junta un ácido con una base, el resultado es una sal y agua, ¿bien? Entonces eso es como partiendo que vamos a obtener de esta mezcla un ácido, o sea, agua y una sal, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? HCl. Ya, bien. Ya, entonces partamos por ahí. Tenemos el HCl y también nos dice que tenemos hidróxido de sodio. ¿Cuál es? Bueno, ese ya es como bien común, que sería el sodio con el ion hidróxido, ¿cierto? Ya, bueno, entonces de esto, como dice como dice, se juntan porque se están neutralizando. Entonces de acá, como les dije, obtenemos una sal y tenemos agua. Si se dan cuenta de esta reacción, nosotros tenemos el ion hidrógeno y tenemos el ion hidróxido, que al final de cuentas va a ser el que va a formar el agua. Y de esto nos queda el cloro, que va a tener una carga negativa, y nos va a quedar el sodio, que va a tener una carga positiva. Entonces, como uno tiene una carga positiva y el otro tiene la carga negativa, son los que en la neutralización se van a atraer. ¿Y qué van a formar? Van a formar el cloruro de sodio, ¿ya? Que también es conocido como la sal de mesa. Y como dije, el agua, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, esta ecuación está balanceada porque eso es lo siguiente que tenemos que ver, que esté balanceado. Ya, como podemos ver, tenemos la misma cantidad de elementos en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces, está balanceado. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen que tenemos cierta concentración del ácido y cierta concentración del hidróxido, y nos piden calcular la concentración molar de los iones y determinar el volumen para que se neutralice completamente el hidróxido. Entonces, dentro del ejercicio, balancear entra. No, o sea, no, no debería entrar, pero, pero igual uno siempre tiene que estar como ojo con eso, porque al final todo esto, lo que es concepto de mol y lo que es molaridad, uno tiene que tener bien balanceada la ecuación para que las relaciones dentro de la reacción se cumplan y podamos obtener a fin de cuentas el cálculo bueno. Así que igual, si no lo estudia, o sea, si no se los pasaron en clase, puede ser que no entre, pero igual tengan ojo con eso. Ya, pues entonces, en nuestro segundo paso, tenemos que calcular los moles de cada reactivo. Ahora, ¿cómo calculamos los moles de cada reactivo? Ya, primero vamos a anotar los datos que tenemos, porque eso es lo segundo más importante de plantear un ejercicio en química, es plantear los datos que tenemos para poder visualizar con mayor facilidad el camino que vamos a tomar para resolver el ejercicio. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos, ¿qué dice? Tenemos el ácido clorhídrico con una concentración de 0,10 molar y tenemos el hidróxido de sodio con una concentración de 0,15 molar. Dice que se mezclan 100 ml de ácido clorhídrico, perdón, ácido clorhídrico, 100 ml de hidróxido de sodio. Ya, entonces sabemos que acá hay 100 ml y que acá hay 100 ml. Esos son nuestros datos, ¿cierto? Ya, entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que hallar la cantidad en moles. ¿Por qué tenemos que hallar la cantidad en moles? Porque al final ese va a ser la unidad en la que nos podemos mover para hallar lo que nos están pidiendo. Y es lo que nos piden.
la concentración molar de los iones, podemos separar la ecuación sabiendo la molaridad, o sea, los moles. Bien, ahora, con estos datos tenemos molaridad y tenemos volumen. Para calcular los moles, podemos multiplicar la molaridad por el volumen. Bien, porque nosotros sabemos que la molaridad es los moles partidos en el volumen. Entonces, si tenemos estos dos datos y nos falta la cantidad de moles, despejamos los moles dentro de la ecuación y nos queda que es molaridad por volumen, ¿cierto? Ahora, el cálculo de la molaridad está asociado a los litros y nosotros tenemos ml. Entonces, primero tenemos que hacer esta conversión de ml a litro. ¿Cuánto nos quedarían los 100 ml en litro? Nos queda como 0,1 litro, ¿cierto? Y tenemos la molaridad. Ya, entonces de esto vamos a sacar los moles de HCl y los moles de NaOH, que serían los 0,10 molar del ácido clorhídrico multiplicado por, a ver, segundo, multiplicados por los 0,1 litros. Y en el caso del hidróxido de sodio, sería los 0,15 molar multiplicado por el 0,1 litro. ¿Eso cuánto nos da en ambos casos? Nos da para el ácido clorhídrico 0,01 mol, 0,010 moles, y para el hidróxido 0,015 moles. Bien, ¿alguna duda hasta acá, hasta el momento? Ya. Ahora, como ya tenemos la cantidad de moles, tenemos que determinar cuál es el reactivo limitante. Quiero saber si saben lo que es un reactivo limitante. A ver, ¿qué dice? En el control nos harán balancear la ecuación. No tengo certeza de eso, pero siempre es bueno saber balancear porque lo van a ocupar siempre. Ya, y me dicen el que tiene menos. Ya, el reactivo limitante justamente es el que en este caso posee menos moles porque no permite que la reacción siga justamente reaccionando. Bien, es el que limita la reacción, es el que tiene menos cantidad. La materia que se está pasando en la configuración electrónica. Sí, la materia que ustedes están viendo esta semana es justamente esa, pero en la planificación del control sale que los contenidos son los que estamos viendo ahora. Y esta ayudantía es para preparar el control uno, que lo tienen el día martes. ¿Ya? Entonces, ahora miren, para nosotros saber cuál es el reactivo limitante, tenemos que fijarnos primero en la reacción. Y por esto es súper importante que la ecuación siempre esté balanceada, ya que nosotros tenemos una relación entre los reactivos y entre los productos. En este caso, la relación que existe entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio es de unos a uno, porque un mol de ácido reacciona con un mol del otro compuesto. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Reacciona uno con uno para formar uno. ¿Bien? Ahora, si nosotros tenemos 0,010 molares o sea, moles de ácido clorhídrico y tenemos 0,015 moles de hidróxido de sodio, el reactivo limitante, en este caso, sería el ácido clorhídrico, ¿bien? Porque es el que tiene menos moles. Entonces, es el que limita la reacción.
porque es justamente como dijeron ustedes, el que se acaba primero. Ahora, considerando que reacciona uno a uno, nosotros podemos determinar cuántos van a sobrar, ¿ya? Y eso es súper importante, porque si nosotros sabemos que reacciona uno a uno, podemos decir que los 0,15 reaccionan con los 0,010. Y justamente de la resta de estos dos va a quedar el reactivo en exceso, ¿ya? El que limita la reacción, o sea, el limitante, el que limita la... O sea, al revés, va a quedar el reactivo en exceso, disculpen. Si estaba bien lo que había dicho, va a quedar el reactivo en exceso, que sería el ácido, o sea, el hidróxido de sodio. Entonces la cantidad que nos queda de la resta serían 0,05 moles de el hidróxido de sodio. Bien, bien, ahí lo dijeron en el chat. Y esto sería el exceso. Ahora bien, ¿qué hacemos con el exceso? Ya, con el exceso, acá nosotros podemos comenzar a calcular la concentración de iones que hay. Porque ahora nosotros podemos pescar todo esto y separarlo. Bien, sabiendo que tenemos una relación de unos a uno, sabiendo que tenemos moles en exceso, o sea, la cantidad de moles en exceso que hay, y todo lo que calculamos hasta ahora, podemos empezar ya a calcular la concentración de iones. Primero, para calcular la molaridad, que es lo que nos piden, porque nos piden calcular la concentración molar de los iones, tenemos que saber que la concentración molar es la cantidad de moles partido en la cantidad de disolución. En este caso tenemos 100 ml de uno y 100 ml del otro. Tenemos 200 ml en total, en una matraz, por ejemplo, en un vaso, en un pote, lo que sea. Tenemos 200 ml. Ese es nuestro volumen total. Y como lo dije en un comienzo, todo esto se hace ocupando litros, ¿bien? Que sería la medida internacional. Entonces nosotros tenemos que saber que ahora tenemos 0,2 litros, ¿bien? Y vamos a calcular, vamos a tomar el hidróxido de sodio y lo vamos a separar. Tenemos, por una parte, el ion sodio, que tiene una carga positiva. Tenemos el ion hidróxido, que tiene una carga negativa, ¿ya? Primero, consulta la proporción o relación de reacción de los elementos, se asume que es uno a uno. No, mira, la relación que existe se ve en acá, planteando esta ecuación de acá, mira, que esto es el balanceo. Cuando nosotros balanceamos una ecuación, estamos viendo y estamos procurando de que exista la misma cantidad de elementos tanto al inicio como al final, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Esto sucede por el principio de conservación de la materia, ¿bien? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, siguiendo esta ley, nosotros tenemos y debemos tener siempre la misma cantidad al inicio de una reacción y al final de una reacción. Por ejemplo, si nosotros tomamos un papel, hacemos una servilleta y la quemamos, nosotros sabemos que, o sea, vemos que la servilleta desaparece. Bueno, toda la masa de la servilleta se va tanto en el aire como en la ceniza que queda. Y esto pasa en todas las reacciones. Por ejemplo, en este caso estamos mezclando un ácido con una base y de eso se está formando una sal y se está formando agua, ¿ya? Entonces, esa es la relación que se nos plantea, que debemos plantear. Ahora, por ejemplo, si nosotros agregáramos acá un 2, ya, esto es solamente un ejemplo, porque acá está desbalanceado. Pero si nosotros, por ejemplo, agregáramos un 2, significa que tenemos dos moléculas de agua. Entonces, acá la relación sería de uno por uno, que forman dos de estos. ¿Se entiende? Ya entonces, por decir, si tenemos dos H2O reaccionan en uno. Sí, justamente eso mismo que es lo que acabo de decir ahora. Si nosotros tenemos esta reacción así, nos indica cuánto reacciona, cuál es la relación de la reacción. En este caso, como acá tenemos un uno, acá tenemos un uno y tenemos uno en todos lados, podemos decir que uno de estos reacciona con uno de estos para formar uno de esos.
Bien, ¿quedó claro ahora? Ya, bueno. Ya, entonces nosotros pescamos primero el hidróxido de sodio y lo separamos en sus iones, porque nos está diciendo eso. Nos está pidiendo que calculemos la molaridad de los iones. Bien, entonces nosotros tenemos el ácido, o sea, el hidróxido de sodio en exceso y al tenerlo en exceso, nosotros sabemos que la cantidad que nos queda en exceso es la del hidróxido. Bien, porque ese es el que queda, a fin de cuentas, en el agua, por así decirlo. Es el que es como el que queda flotando, ¿se entiende? Quizás esta parte es un poco más, no es tan clara, pero la concentración que tenemos es la siguiente. Para el ion sodio tenemos la cantidad inicial de moles, o sea, tenemos los 0,015. Y para el hidróxido tenemos el sobrante, que serían 0,05. Bien, igual, esto es por lo que les digo, porque cuando el ácido con la base están neutralizándose, el que queda para formar el agua es el hidróxido, que al final es el que sobra, ¿ya? Entonces, siguiendo eso, nosotros vamos a calcular la molaridad de esto. Para expresar una concentración, se escribe el elemento dentro de un corchete. Entonces, acá nosotros vamos a expresar la concentración de esta manera. Y dijimos que teníamos 0,2 litros. Y ya con eso tenemos lo que es o sea, perdón, moles, moles. Ahí sí. Tenemos los moles y los tenemos partidos en los litros. Y ya con esto calculamos la concentración. ¿Qué me perdí? ¿De dónde sacamos los litros? Mira, los litros los sacamos de acá. Porque nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos separando los iones que, que quedan al final en los productos. Entonces nosotros al comienzo, como dice el enunciado, tenemos, tenemos 100 ml de ácido clorhídrico y 100 ml de hidróxido de sodio. Entonces lo que tenemos en total en la matraz, por así decirlo, son 200 ml. Sí, ese es el volumen total. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los 2 litros y ya con el mol partido del litro obtenemos lo que es la molaridad, que en este caso para el hidróxido serían los 0,025 molar y para el sodio serían los 0,075 molar. ¿Ya? Acá ya terminamos con estos dos, ¿ya? Ahora nos faltan los otros, o sea, nos falta el otro ion que queda. ¿Por qué los dijo al revés? Los dije al revés. Bueno, mala mía, pero acá tenemos el sodio y acá tenemos el hidróxido. Están al revés los cálculos. ¿Cómo? A ver, tenemos un 0,05. Ah, chucho, ¿verdad? Oye, buena, gracias. Me puse al revés. Ahí sí. Ya, ahí sí está todo bien, ¿cierto? Ya, buena. Oye, disculpen la bola, que igual tengo este ejercicio, lo hice en un papel y tengo así como un papel con todo mezclado así. Pero ya, ahí está. Ya, entonces tenemos la molaridad de esos dos iones y nos queda el cloro, ¿cierto? Que sería, como les dije, el ion cloro tiene una carga negativa y ya del ion cloro nosotros tenemos en un comienzo los 0,010 moles y lo mismo, se dividen en la cantidad de litros que hay.
y eso nos da 0,050. Entonces ya con esta parte terminamos con lo que nos pide al comienzo, que sería la concentración de los iones. Ahora tenemos que determinar el volumen necesario para neutralizar 50 ml del hidróxido de sodio, que tiene una concentración de 0,15 molar. Ya, y esta parte es relativamente lo mismo. Voy a checar un poco esto. Ya, para calcular el volumen que se necesita para neutralizar al hidróxido de sodio, primero tenemos que calcular los moles de hidróxido de sodio que hay, que en este caso serían moles de hidróxido de sodio, sería la cantidad de la molaridad por la cantidad de volumen. Entonces sería 0,15 por 0,050 litros, ¿cierto? Y eso nos da 0,0, ay, 0,0075 moles. Ahora, eh, volviendo al inicio, como dijimos que la relación molar, ¿de dónde sacó el 0,015? De acá, mira, porque esto estamos haciendo la segunda parte del ejercicio, que nos piden determinar el volumen necesario para neutralizar el hidróxido de sodio. Y nos dicen que está en esa concentración. Ese es el 0,15 y este es el 0,050. ¿Y el cloro? ¿Qué pasa con el cloro? Ah, el cloro, de la concentración de acá. Nosotros ocupamos las concentraciones iniciales, porque la única concentración que cambia es la del exceso, que como dije, es la del hidróxido. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la cantidad de moles del ácido, o sea, tenemos la cantidad de moles del hidróxido de sodio y nos dicen que tenemos que calcular el volumen para neutralizarlo. Ya, y ahora volviendo a lo que decía, como sabemos que existe una relación molar entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio y que es de 1:1, la cantidad de moles que debemos tener de ácido clorhídrico es la misma cantidad que debemos tener de hidróxido de sodio, porque se neutralizan de manera 1:1. Bien, entonces si nosotros tenemos 0,0075 moles de hidróxido de sodio, los que debemos tener para neutralizar para neutralizarlo es la misma cantidad, ¿ya? Entonces, la cantidad que tenemos que tener de HCl igualmente es 0,0075 moles. Y si nos damos cuenta, es la misma cantidad. Entonces, para sacar el volumen, podemos dividir la cantidad de moles por la cantidad de molaridad y nos queda lo siguiente. Nos queda que el volumen necesario para neutralizarlo serían 0,0075 moles dividido en la cantidad de ml, o sea, dividido en la cantidad molar. ¿Cuál es la cantidad molar? La que calculamos hace un rato, ¿bien? Porque la única que cambió fue la del hidróxido de sodio, que nos las da el ejercicio. Entonces nosotros asumimos que la cantidad molar que ya teníamos del ácido clorhídrico es la misma. Y haciendo esta división, nos queda 0,075 ml, o sea, litro, lo cual es 75 ml. ¿Bien? Y aquí estaría la segunda parte del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda?
No, ya. Em, el volumen, entonces, ¿qué pasa con el volumen? No, el volumen es mol partido en molaridad. Mira, nosotros tenemos el cálculo de la molaridad, que es mol partido en litro. Si nosotros queremos calcular los moles, molaridad por litro. Si queremos calcular los litros, mol por molaridad. O sea, mol dividido en molaridad. Como un triángulo. Ya, entonces, si no hay ninguna duda, pasamos al siguiente. Ya, este es un poquito más claro. No caché dónde salieron los 0,75 de H clorhídrico. Mira, lo voy a explicar de nuevo. Ya, nos dicen que hay que determinar el volumen necesario para neutralizar completamente 50 ml de hidróxido de sodio en una concentración de 0,15 molar. ¿Qué pasó con el 0,15 por 0? Está aquí, pues mira. Ya, voy de nuevo, lo voy a explicar de nuevo. Como decía, nos piden determinar el volumen necesario para neutralizar completamente 50 ml de hidróxido de sodio en una concentración de 0,15 molar. Nosotros, como dijimos, para calcular la cantidad de moles, tenemos que multiplicar la molaridad por los litros. Bien, si nosotros tenemos 50 ml y lo pasamos a litro, nos queda 0,050 litros. Bien, entonces para calcular los moles de hidróxido de sodio, multiplicamos esas dos, ¿ya? Y la cantidad de moles que nos salen son 0,0075 moles, que sería este de acá, ¿ya? Ahí está la multiplicación del 0,15 por el 0,050 litros, ¿ya? Ahora, ¿de dónde salieron los moles de ácido clorhídrico? Volviendo a la reacción, nosotros dijimos que esta reacción tiene una relación de unos a uno. Significa que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio. Como la relación es de unos a uno, significa que reaccionan en misma cantidad. Si nosotros queremos neutralizar el hidróxido de sodio, debemos tener la misma cantidad en moles del ácido clorhídrico, porque eso va a hacer que quede en cero, por así decirlo. Entonces, si nosotros tenemos 0,075 moles del hidróxido de sodio, lo que necesitamos es la misma cantidad, pero en ácido clorhídrico, ¿ya? Como ya tenemos la cantidad de moles del ácido clorhídrico, podemos calcular el volumen, porque eso es lo que nos piden. Nos piden determinar el volumen necesario. ¿Cómo calculamos el volumen? El volumen se calcula dividiendo la cantidad de moles entre la molaridad. ¿Por qué es la cantidad de moles entre la molaridad? Porque la fórmula de la molaridad nos dice que es la cantidad de soluto en la cantidad de solvente, que en este caso sería la cantidad de mol en la cantidad de litro. Es una medida de concentración. Por ejemplo, no sé, digamos que esto es azúcar y esto es el té. Nos dicen cuánto azúcar hay en el té, ¿ya? Ahora, con esta fórmula, con esta igualdad, podemos jugar, po. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos la cantidad de moles, podemos multiplicar ambos lados por litro y nos queda molaridad por litro igual a mol. Caso contrario, queremos la cantidad de litros, podemos despejar la variable litro y nos queda como litro igual a mol partido en molaridad. ¿Se entiende? Eso es lo que estábamos haciendo. Y como ya tenemos los moles y tenemos la molaridad, obtenemos el volumen necesario del ácido clorhídrico para neutralizar los 0,15 molar del hidróxido de sodio. ¿Se entendió ahora?
Ya, ya, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Ya, el siguiente ejercicio dice, una muestra de 5 gramos de hidróxido de calcio se disuelve en agua para preparar una disolución de 250 ml. En base al enunciado, determine la concentración molar del ion calcio en la disolución y determine la concentración de hidróxido en la disolución, considerando que el hidróxido de calcio se disocia completamente. Ya, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Quién me dice qué es lo primero que vamos a hacer? Fórmula de nomenclatura. ¿Ya? Ya, me dicen en el chat que hay que escribir la nomenclatura. Ya, vamos a escribir la nomenclatura. Hidróxido de calcio. ¿Cómo sería la fórmula del hidróxido de calcio? CaOH, ¿no? Ya, ahí está parcialmente bien, pero falta algo. Nosotros para tener un compuesto, el compuesto en este caso está neutralizado. Y nosotros tenemos el ion calcio y tenemos el ion eh, hidróxido. Ahora, ¿qué pasa? El ion hidróxido tiene una carga negativa de menos uno, pero el calcio tiene una carga positiva de más 2. Entonces nosotros necesitamos dos hidróxidos, ¿se entiende? Entonces la fórmula sería CaOH2. ¿Bien? Ya, esa sería la fórmula del hidróxido de calcio. Ahora, nos dice que hay que considerar que el hidróxido de calcio se disocia completamente. ¿Qué significa eso? Que se va a separar en su totalidad. ¿Ya? No entendí por qué el paréntesis. Porque si yo pusiera, mira, si yo quitara el paréntesis y pusiera un 2 acá, esto me está diciendo que yo tengo un calcio, un oxígeno y dos hidrógenos. Pero nosotros no tenemos, ahí no está balanceado, no es lo que nosotros tenemos, no, no es lo que nos permite enlazar correctamente los elementos. El paréntesis se pone acá porque aquí nosotros estamos especificando que la cantidad que hay, las dos moléculas que hay, es la del OH en general, no la del oxígeno y no la del hidrógeno, sino la del hidróxido. Por eso se pone entre paréntesis. Esto es como escribir esto, mira. Sería escribir eso, pero feo. Entonces nosotros lo escribimos como el ion hidróxido y con dos moléculas. Pero ¿cómo me dan el nombre? ¿Cómo sé yo que hay un 2? Ya, ¿cómo sabemos que hay un 2? Porque nosotros tenemos, y esto es parte de lo que es nomenclatura y de lo que es el stock, que nosotros tenemos que saber los niveles de oxidación. Los niveles de oxidación, cuánto valen, cómo nosotros juntamos elementos y todo eso. Entonces, nosotros, viendo la tabla periódica o de memoria, sabemos que el calcio tiene una carga de 2 y el hidróxido tiene una carga de menos uno. Entonces, yo sé que necesito dos hidróxidos porque la carga del calcio es 2. Entonces, tenemos dos enlaces. Necesitamos sí o sí dos. ¿Cachai? A mí la profesora nos dijo que me iba a dar la nomenclatura en el control. Eh, Mira, este ejercicio yo lo saqué de un control del semestre pasado.
y están tal cual así. Así que si te dan la fórmula por escrito, bacán, la raja. Pero cuando yo di las pruebas y lo que vi el semestre pasado, daban el nombre. Y uno por el nombre tiene que escribir la reacción. Pero si te dan la reacción, bacán, ¿cachai? Pero normalmente no lo hacen. Pero como les digo, así nosotros sabemos que son dos moléculas de hidróxido, porque el calcio tiene una carga positiva de +2, entonces tiene dos iones para enlazar. Y el hidróxido, por su parte, tiene -1. Igual acá el enunciado igual nos los da. Nos dice que el calcio tiene su carga de +2 ahí. Bien, entonces, ¿en qué me quedé? Ya, planteamos la ecuación y nos dice que se disocia completamente. Como se disocia completamente, nosotros escribimos el calcio por separado con su respectiva carga y el hidróxido con su respectiva carga. Y en este caso serían dos moléculas de hidróxido. Bien, ahora está balanceada la ecuación porque tenemos las dos moléculas del hidróxido y la del calcio, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Qué significa esto? Significa que por cada mol de hidróxido de calcio, cuando se disuelven, se libera un mol del ion calcio y dos moles del ion hidróxido. Bien, entonces la relación sería 1 es a 2. Bien, esa es la relación del hidróxido de calcio con el ion calcio, 1 es a 1 y 1 es a 2 con el hidróxido. ¿El hidróxido vale -1? Sí. El ion hidróxido vale -1. Saber las cargas de los iones poliatómicos es esencial igual, que eso lo vimos en la ayudantía pasada, la que está en YouTube. Igual al final tengo ahí una tabla con los nombres de los iones poliatómicos, pero escribir su carga tampoco tiene mucha ciencia. Se hace de la misma manera que con los compuestos, que en este caso sería que el oxígeno tiene una carga de -2, el hidrógeno de una, entonces la molécula queda cargada con -1. ¿Ya? Y entonces tenemos la fórmula y sabemos la relación que hay entre el reactivo y los productos. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es determinar los moles del hidróxido de calcio. Para determinar los moles, eh, tenemos que calcular la masa molar de cada elemento y sumarla. Bien, en esta parte van a requerir de una tabla periódica que en el control se las van a dar. ¿Ya? Va a estar probablemente en la primera hoja. Entonces, si ustedes ven su tabla periódica, sabemos que el calcio tiene una masa molar de 40,08 gramos mol, ¿ya? El oxígeno tiene una carga, o sea, tiene una masa molar de 16 gramos mol, pero ojo, que tenemos dos. Entonces, la masa en total no es de 16, sino que es de 32. Y el hidrógeno tiene una carga de uno, o sea, tiene una masa de uno y también tiene una carga de uno. Su un gramo mol, y como tenemos dos, van a ser 2 gramos. Entonces podemos decir que la masa del hidróxido de calcio, como dije, es la suma de todo esto, de la molécula de calcio y las dos moléculas de hidróxido, que en ese caso nos da 74,096 gramos mol, ¿ya? Igual este 0,96 como queda un poco lo mismo, pero ese sería el cálculo de los gramos mol, ¿bien? ¿Cómo lo calculamos de nuevo? Lo calculamos sumando la masa molar de cada elemento por separado. Ahora, con esto, ¿qué tenemos?
con esto tenemos que por cada 74 gramos existe un mol. ¿Bien? ¿Y por qué necesitamos saber eso? Porque nos están diciendo que nosotros tenemos 5 gramos. Entonces nosotros tenemos que calcular los moles en base a los gramos que tenemos. ¿Ya? Y acá, esto con un factor de conversión, que lo vimos en la ayuntía pasada. ¿Cómo calculamos los moles del hidróxido de calcio? ¿Alguien me puede decir? Creo que la suma te dio mal. No debería ser 74,08. Es lo que dije cuando hice la suma, que el decimal da un poco igual, porque tienen muchos decimales los elementos por separado. Entonces yo lo hice considerando al calcio como 40,08, al oxígeno como 32,00 y al hidróxido como 1,008. Pero pueden aproximar. Eh, con regla de tres nomás, con la fórmula no sé, más divertido. Ya, bueno, se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con regla de tres, se puede hacer con un factor de conversión. En este caso, nosotros lo vamos a hacer dividiendo los gramos que tenemos por lo que vale un mol del compuesto, que en este caso sería el 0,05, 5,00, dije al revés, gramos entre los 74,096 gramos mol. Con esto se va los gramos y nos queda el mol. ¿Bien? 0,05 moles. ¿Bien? Ahora, nosotros, ¿qué nos pide el enunciado? Nos dice calcular la concentración molar del ion calcio. Ya, como nosotros tenemos la cantidad de moles del compuesto y sabemos la relación que existe, podemos eh, asignar, por así decirlo, los moles de cada ion. En este caso, como acá esta parte vale los 0,0675 moles, sabemos que por la relación 1:1 que existe, el ion calcio tiene la misma cantidad de moles. Caso contrario para el hidróxido, porque en ese caso existe el doble. Bien. Pero el que nos interesa es el calcio, para esta primera parte. Entonces sabemos que como un mol de hidróxido de calcio produce un mol de ion de calcio, tenemos la misma concentración, o sea, tenemos la misma cantidad de moles. Y para calcular la concentración, dividimos la cantidad de moles por el volumen, que en este caso nos dice que son 250 ml. Entonces, la concentración del ion calcio, serían 0,0675 moles por los ml que nos dice el enunciado, que recuerden que tienen que pasarlo siempre a litro, que en ese caso sería 250 litros, 0,250 litros. Y eso nos da una concentración de 0,200, uy, que me quedó feo hace dos, sería 0,270 molar. Y con eso, concentración, molaridad. Sí, la molaridad es una concentración. Existen muchos tipos de concentraciones. Partes por millón, partes por billón, molaridad, molalidad. La molaridad es una concentración, que es la cantidad de soluto en disolvente. Es, por así decirlo, eh, como el polvito en el agua, ¿cachai? En este caso se ocupan los mol. La molaridad como tal es mol partido en litro. Luego tenéis la molalidad, que si no me equivoco es mol partido en kilo.
que eso ya es como mezclar, no sé, po, azúcar con sal, ¿cachai? En este caso nosotros estamos mezclando azúcar con agua. Esa es la molaridad. ¿De dónde sale el 0,25? El 0,25. ¿Qué 0,25? Disculpa. ¿Qué? Ah, 0, ya. De los litros, de los ml. Sí, porque nos dice que se disuelve en agua para preparar 250 ml. Y nosotros en el cálculo de molaridad debemos representar el volumen de manera internacional, que serían litros. Y 250 ml convertido en litros son 0,250 litros. Los podía obtener dividiendo por 1000. ¿Ya? Entonces, ahí terminamos la primera parte del enunciado, que nos pide calcular la concentración molar del ion calcio. Y ahora nos dice, determine la concentración del hidróxido resultante, considerando que ya se disocia completamente. Ya, esto es lo mismo, es literalmente lo mismo, pero aquí es donde tienen que tener ojo, porque vamos a ver de nuevo la relación que existe entre el reactivo y el producto. ¿Alguien me puede decir cuántos moles de hidróxido hay? Dos. ¿Ya? Y sabiendo que en un comienzo tenemos los 0,0675 de hidróxido de calcio, ¿cuántos tenemos de hidróxido? Si la relación es 1 a 2, 0,134. Ya, bien. Sí, como dice la compañera, tenemos 0,134 moles. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo llegamos a eso? Lo voy a anotar. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo llegamos a los 0,134 moles? Yo. Ya, se los voy a explicar al tiro. Denme un segundo. Estoy metiendo esto en la calculadora. Sería 0, uy, ya, se los voy a explicar. Nosotros, volviendo a la reacción, tenemos una relación de 1 a 2. ¿Qué significa esto? Significa que un mol de hidróxido de calcio, que es el compuesto que está aquí a la izquierda, cuando se disocia, libera 2 moles de hidróxido, que sería el compuesto que está a la derecha. Esa es la relación 1 a 2. Ahora, nosotros no tenemos un mol. Nosotros tenemos 0,0675 moles de hidróxido de calcio, que sería este de acá. Si nosotros disociamos esta cantidad, vamos a obtener el doble para el hidróxido, porque la relación es 1 a 2. ¿Cuál es el doble de 0,0675? Lo que dijeron en el chat. Sería 0,075 por 2 nos da 0,135. A mí me dio 0,135 y pusieron 0,130. ¿Ya? ¿Se entiende? Es por la, es por la relación que existe en la reacción. Porque nosotros tenemos, como les dije, tenemos un mol y cuando se disocia, libera dos. Entonces es el doble. Que eso, si lo vemos en el ejercicio anterior, eso es la parte importante de la relación de unos a dos. ¿Cómo era eso? Mira, ¿y cómo puedo establecer la ecuación de unos a dos? Mira, volvamos al ejercicio uno. En el ejercicio uno tenemos esta reacción. Esta reacción está balanceada.
tenemos la misma cantidad de elementos en el lado izquierdo de la flecha y en el lado derecho. ¿Qué significa eso? Significa que un mol produce un mol. Un mol de esto produce un mol de esto, ¿ya? Un mol de esto produce un mol de esto. La relación es de unos a uno. La relación la estamos llevando con los moles. En el caso de esta reacción, nosotros tenemos un mol de hidróxido de calcio, que sería este de acá, pero cuando nosotros lo disociamos, cuando lo separamos, nos damos cuenta que acá nos quedan dos moles, po. Entonces, la reacción es de uno es a 2, porque un mol produce 2 del otro. Sí, ya lo cambié. Ahí está. Em, ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué pasa cuando tenemos la ecuación números mal? Mira, independientemente del número, la, estas relaciones se mantienen. Mira, te voy a mostrar un ejemplo. Imagina que nosotros tenemos un compuesto, o sea, un elemento A, y lo juntamos con un elemento B. Y eso nos da una reacción de tres elementos C y, no sé, po, un D. ¿Qué significa esto? Significa que un mol del elemento A, un mol de esto, produce 3 moles del elemento C. Entonces la relación que hay entre A y C es de 1 es a 3. Tenemos un mol de B y tenemos un mol de D. La relación que existe de un mol de estos, de un mol de B con un mol de D, es de 1 a 1. Estas relaciones se usan ocupando el coeficiente estequiométrico, que nos indica la cantidad de moles que existe. ¿Se entiende? En este caso, nosotros tenemos uno de estos, dos de estos. Por eso es 1 a 2, porque uno del de la izquierda produce dos del de la derecha. Por eso es el doble de 0,0675 moles, que serían 0,135. Y con eso tenemos la molaridad. Y con eso el ejercicio resuelto entero. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de la relación? Pero cuando hay un número como por ejemplo 13, ¿se multiplicaría en la relación? Eh, ya, creo que entiendo tu pregunta. Ya, mira, volvamos a este ejemplo. Ya, tomemos este ejemplo. En este ejemplo tenemos el 1 a 3, ¿cierto? Ya, mira, si nosotros tenemos, ya, mira, si por ejemplo nosotros tenemos acá 0,75 moles y queremos saber la cantidad de moles de C, nosotros tenemos que multiplicar esta cantidad por 3, justamente. Esta sería la cantidad, porque esa es la relación que existe. Porque uno de estos produce 3 de estos. 0,75 de estos producen 3 veces 0,75. Si tenemos un 13 acá, se multiplica por 13, porque significaría que 0,75 de estos producen 13 veces 0,75 de estos. ¿Bien? ¿Quedó más claro ahí? Ya. Entonces terminamos con el segundo ejercicio y nos queda esta última parte, que esta última parte igual es de un control. En esta parte es más sencillo. Escribimos la fórmula para estos dos y escribimos el nombre para estos dos.
Y con eso estamos por hoy día. ¿Quién me puede decir la fórmula del cloruro de magnesio en stock? ¿Quién me puede decir la fórmula del cloruro de magnesio? MgCl. MgCl2. ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿MgCl o MgCl2? ¿Y por qué? Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque no tiene ni un chiste aprenderse el compuesto. Porque en las pruebas les pueden poner un compuesto feo. Estos compuestos son comunes. Aunque estos compuestos, como les digo, estaban en un control. Ya, pero como dice como dicen en el chat, que me faltaba en los subíndices. No, sí está bien. Ya. Entonces, en este caso tenemos, como dicen, el magnesio y el cloro. Y tenemos dos moléculas de cloro. ¿Me pueden decir por qué hay dos moléculas de cloro y no una? ¿Por qué hay una molécula de cloro y no una? Porque el magnesio tiene más dos. Ya, bien. Me alegra que entendamos esta parte. Esta parte, dentro de lo que es nomenclatura, es la más complicada. Es por su estado de oxidación, me dice. Bien, 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 bien. ¿Cuál sería el nitrato de hierro? Pero vamos por partes. Primero quiero que me digan, ¿cuál es el nitrato y por qué se llama nitrato? No. NO3. Ya, ya, el ion nitrato es NO3. Ya, ¿por qué se llama nitrato? Porque está con el oxígeno, me dicen. Ya, bien. El- los sufijos ato e ito eh, se ocupan cuando se alcanza el nivel, o sea, el estado de oxidación más alto y más bajo, pero en relación al oxígeno. ¿Ya? Mm. En relación al oxígeno. Ya, entonces dijimos que esto era, me dijeron que esto era NO3. Ya, bien. Entonces, ¿cómo sería el compuesto nitrato de hierro 3? ¿Qué significa este 3 de acá? Ya, este 3 de acá significa que el hierro tiene una carga de más 3. Me dicen FeNO3. Ya, eso está mal. Te falta algo. Y ahí es donde tenemos que tener ojo. El ion nitrato, ¿qué carga tiene? ¿Alguien se la sabe? Se las doy. El ion nitrato tiene una carga de -1. ¿Qué significa eso? Si sabemos que nos están diciendo que el hierro tiene carga de más 3. ¿Cuántos nitratos necesitamos para balancear el compuesto para que sea estable? Bien, entonces quedaría así, ¿cierto? Ya. Ahora, eh, pero ahí el NO es como el OH. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Pero ahí el NO es como el OH que queda siempre eso con una carga de -1. Sí, el nitrato siempre tiene carga de -1.
Y eso es por, bueno, por su composición. ¿Ya? Entonces, ¿quién me puede dar el nombre de este compuesto? Mire, ¿cuál es este compuesto? Este es un ion poliatómico. ¿Cuál es el nombre de este no? Porque todos sabemos que este es sodio. Carbonato. ¿Ya? Bien. ¿Cuál sería el nombre entonces? ¿Carbonato de qué? Ya, bien. Y este último nítrico, sale en todas las pruebas. Sulfato. Ya, pero el sulfato es solamente ese. Sulfato de hidrógeno. Uh, ya. ¿Están seguros que es sulfato de hidrógeno? De dihidrógeno. No, mira, sería dihidrógeno si fuera nomenclatura tradicional, porque la nomenclatura tradicional ocupa los prefijos numerales, como mono, di, tetra. Ya, bien, ácido de sulfato. Ya, aquí es donde comienza el juego que existe con la nomenclatura de stock. Si bien el SO4 es sulfato, como está en presencia de un hidrógeno, pasa a ser un, un oxiácido que se le conoce. Y el sulfato ya no pasa a ser sulfato con la terminación ato, sino que pasa a ser ácido sulf, ¿cuánto? Sulfídrico. Sulfúrico, bien, bien. El H2SO4 es ácido sulfúrico. Mm, no es o sea, sulfato de hidrógeno, es ácido sulfúrico. Que exista la presencia, ¿por qué es sulfúrico? ¿Es por los estados de oxidación o qué? Sí, primero es un ácido, mira, primero es un ácido porque presenta un hidrógeno al comienzo y eso dentro de la nomenclatura stock lo convierte en un oxiácido, si no me equivoco. Ese es como el subgrupo. Ahora, ¿por qué se ocupa el sufijo ico? Justamente como me dijeron en el chat, que es por el estado de oxidación. Porque recuerden que dependiendo del estado de oxidación y de la cantidad de niveles de oxidación que existe, existen los prefijos per ico, ico, oso y hipooso, que indican el estado menor, medio mayor y mayor. Tengo, tenía pensado hacer una ayudantía de nomenclatura. Igual, todo esto, las reglas de nomenclatura las vi en la ayudantía pasada. Están en YouTube. Son el video 3 porque subí la ayudantía en 3 videos. ¿Por qué se le agrega el hídrico y se llama sulfúrico? ¿Cómo? ¿Por qué se le agrega el hídrico? Eh, no se le agrega el hídrico. Es solamente sulfúrico, es ácido sulfúrico. El, el hídrico, eh, mira, el ácido sulfúrico se llama ácido sulfúrico y no ácido sulfhídrico porque nosotros estamos ocupando el anión sulfato. Y sería ácido sulfídrico si estuviéramos ocupando el ion sulfuro. Es por eso, porque dentro de las reglas de nomenclatura, si tenemos un anión que termina en uro, como cloruro o sulfuro, el ácido tiene el sufijo hídrico. En este caso no lo tiene. En este caso, nosotros tenemos la nomenclatura del icono.
No es un... es por eso, es porque estamos ocupando un ion sulfato, que sigue las nomenclaturas de los oxígenos, del ato y el hito. Pero hay algunas moléculas que tienen SO4 y se leen distintos. Sí, pues, es lo que estoy diciendo. Nosotros cuando tenemos el SO4, que es azufre y 4 de oxígeno, eso se llama sulfato, que es el ion sulfato. ¿Qué significa sulfato? Significa que tenemos el sulfuro, por así decirlo, que es el azufre, y está acompañado de oxígeno. ¿Cómo sabemos que está acompañado de oxígeno? Porque eso es lo que nos dice el prefijo ato. Cuando uno junta el ato o el hito, está indicando que existe presencia de oxígeno y que esta presencia de oxígeno cambia el estado de oxidación del elemento. El SO4 es sulfato. Cuando lo juntamos con un hidrógeno, como en este caso, pasa a ser un ácido y pasa a tener otro nombre porque pasa a ser del grupo de los oxoácidos, que en este caso sería ácido sulfúrico. Este se lee solo así porque hay hidrógeno. Sí, se lee solo así porque es un ácido. En otro caso, como dices tú, cuando está el sulfato, claro, ahí hay distintas partes en las que se llama sulfato, pero en este caso es un ácido. Y es justamente un ácido que no tiene la terminación uro, por eso no se pone el hídrico, ¿cachai? Que es lo que preguntaron más arriba, que por qué no tenía el hídrico. El hídrico solamente es cuando tenía un anión que termina en uro. Mm. Eh, miren, por ejemplo, a ver, ¿qué compuesto? Ya, miren, por ejemplo, nosotros tenemos el sulfato de sodio. De hecho, el sulfato de sodio lo anotamos acá arriba. Ahí está, no, ahí está. Ah, mentira, no lo anotamos, no dije nada. Mira, tenemos el sulfato de sodio. Este se llama sulfato de sodio. ¿Por qué se llama sulfato y no sulfúrico? Porque no es un ácido. Tenemos el sulfato de potasio, que sería potasio y el ion sulfato. Tenemos el sulfato de magnesio. Tenemos el ion magnesio y el sulfato. ¿Se va entendiendo esto? Del por qué a veces se llama sulfato y en este caso en específico es un ácido y termina en ico. Sí, me dicen. ¿Entienden por qué se ocupa el sufijo ico? Así como para explicar eso a la rápida. Mira, lo voy a explicar de manera rápida. Nosotros tenemos estado de oxidación, ¿ya? El del oxígeno siempre es... eh, el del oxígeno siempre es -2. El del hidrógeno siempre es +2. O sea, siempre es +1, pero en este caso tenemos dos moléculas. Entonces nosotros podemos hacer un cálculo. Esta molécula está balanceada, significa que su carga es neutra, vale cero. Si nosotros tenemos dos hidrógenos, tenemos un valor X de azufre y tenemos 4 por -2, que serían las cuatro moléculas por la carga del oxígeno, eso nos tiene que dar cero. Si nosotros despejamos la X, sabemos que a ver, acá tenemos -8 y acá tenemos 2. Entonces, esto pasaría como 8 menos 2, 6. ¿Qué significa? Que el azufre tiene carga de 6. Y si nosotros vemos las cargas del azufre, el 6 es la carga máxima que puede tener el azufre. Por lo tanto, se ocupa el prefijo máximo que puede alcanzar el azufre. O sea, el prefijo máximo que alcanza un estado de oxidación, que sería el ico. Por eso. Bien. Y ya, pues con eso estamos. Si quieren, le pueden. Miren, ¿y por qué, por ejemplo, el MgCO3 no sería sulfato? ¿Cómo sería? Es sulfito. ¿Y por qué es sulfito? Porque el hito es el estado de oxidación menor que se puede alcanzar en relación al oxígeno.
El ato es el mayor. Es lo mismo que el ico y el oso, solo que para los oxígenos. Bueno, aquí están los nombres de los iones poliatómicos. Ahí si quieren le pueden sacar captura, no sé. Pero ya con eso estaríamos. Ahí están las cargas igual. Y así será más o menos el control. Puede ser, no lo sé. Yo no tengo relación con la coordinación. Pero todo esto lo saqué de controles de años pasados. Así que, ¿es necesario aprendérselos de memoria? No, no es necesario. Porque todo esto está nombrado en base a las reglas de nomenclatura que existen. Ahora, en mi opinión personal, es más fácil aprenderse los nombres que las reglas. Pero hay cosa de cada uno. Pero no, todo esto se puede sacar con las reglas de nomenclatura. Como por ejemplo lo que estábamos hablando del sulfato. El sulfato sabemos que es un azufre por el sulf y sabemos que hay oxígeno por el ato y sabemos que el estado de oxidación del azufre es el máximo porque está ocupando el ato, que implica que el estado de oxidación es el máximo. Entonces ahí le ponen los numeritos. ¿Cachai? Pero yo cuando di el ramo, primero me aprendí los nombres poliatómicos. No es fácil. Pero eso, ya con eso estaríamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, ya estamos. No. Ya, entonces, eh, éxito. Que les vaya bien el martes. Estudien y repasen. Fue un gusto tenerlos por aquí. Nos vemos en 2 semanas más. Las ayudantías de química van a ser semana por medio, yo cacho. Así que eso, nos vemos.